Y comparto la pantalla. Acá. ¿Todos ven bien la pantalla? Sí. Sí, súper. Súper. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Y verbi. Los verbos reflexivos. Que en verdad... No habíamos visto eso antes, ¿no? Sí, lo hemos visto muchas veces. Los vimos, yo creo que la primera vez se los pasé el primer año y después cada año lo hemos ido repasando. Incluso este mismo año, a principio de año, hicimos un repaso con estos Mandaste una verbos. lista de verbos reflexivos. Exacto. Entonces, lo que vamos a ver hoy es como volver a pasarlos, pero ahora ya como viendo todas sus formas, todos sus tiempos verbales. Y en verdad, esta clase, más que sobre verbos reflexivos, porque esa es como la parte fácil, es un repaso general de conjugaciones. A ver que vamos a volver a conjugar un montón de tiempos verbales. Y nos va a ayudar un poco para refrescar la memoria. ¿Ya? Qué bueno, me parece. Súper. Nunca está de más. Entonces, ¿qué era un verbo reflexivo? ¿Para qué sirve? ¿Quién se acuerda? Es cuando un verbo, por ejemplo, petinare, Ujú. yo lo aplico hacia mí misma, yo mi petino. Perfecto. Ya entonces, es un verbo donde el sujeto que cumple la acción es el mismo que la recibe. Ya, entonces yo ejecuto y recibo la acción. Ese es un verbo reflexivo. También el verbo reflexivo se da cuando tenemos acciones recíprocas. Entonces, yo tengo un sujeto que cumple una acción y tengo otro sujeto que cumple la misma acción hacia el primero. Este me quedó de piernas largas. ¿Ya? Entonces, hacen una acción recíproca. Vamos a ver un ejemplo. Yo digo, María guarda Paola. María guarda Paola. Paola guarda María. ¿Ya? O sea, María está mirando a Paola y Paola está mirando a María. Están cumpliendo la misma acción, una para cada lado, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, Ya. María e Paola si guardano. ¿Ya? Se miran. Es igual que en español. Ok. ¿Ya? Entonces los verbos reflexivos tienen esas dos funciones. Una acción que yo ejecuto hacia mí mismo, que el sujeto ejecuta hacia sí mismo, y cuando son recíprocos, acciones recíprocas. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo conjugo yo un verbo reflexivo? Entonces, yo tengo mi pronombre personal, tú, lui, lei, noi, voi y loro. Y tengo lo que en español son pronombres reflexivos, pero en italiano se llaman adjetivos reflexivos. ¿Ya? Y esto hay que aprendérselos de memoria, pero nosotros ya los conocemos súper bien, ya yo diría que de memoria. Entonces, ¿cuáles son? Io, mi, Mila. Mi. tú, Ya. Ti. ti, Y. Ti. lui, lei, Sí. 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 Sí.
Noi, Ci. Ci. chi. Voi, Vi. vi. Loro, Ay, loro sí, no me acordaba. Que era loro loro sí. sí. Es igual que el Luis Ley. Ok. Por eso aquí arriba era María Paula sí, guárdano. Sí, sí, sí. Es un loro sí. Ya, entonces, yo aprendiéndome estos, el io, mi, tu, ti, Luis sí, noi, chi, voi, vi, ya de ahí en adelante los reflexivos van a ser siempre iguales. Yo no necesito, para que mi verbo sea reflexivo, no necesito saber nada más. ¿Qué es lo que después voy a usar? Es el verbo conjugado en distintos tiempos verbales. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a hacer un verbo reflexivo. Diga, ¿quién se le ocurre uno que no sea lavarse? Ah, que no vas Em, a petinarse. Uno más Acomodarse. cortito. Acomodarse. Svegliare. ¿Cómo? Svegliarsi. Svegliarsi. Hagamos svegliarsi. Svegliare. Svegliarsi. No, ojo Marcelo, una cosa. Si yo digo svegliare, es un verbo común, es un verbo directo. Entonces, yo podría decir que svegliare es que mi sujeto está cumpliendo una acción hacia otro sujeto. Svegliare. ¿Ya? En cambio, svegliarsi es reflexivo. Ujú. ¿Ya? Porque ahí, como antes, pues mi sujeto está cumpliendo la acción hacia sí mismo. Entonces los verbos reflexivos terminan siempre en sí. Igual que en español que terminan en se, despertarse. No es lo mismo que despertar. Svegliarsi. Ya. Entonces, lo vamos a hacer primero en presente. Entonces, yo tengo que conjugar mi tiempo verbal en presente. Entonces, ¿cómo va a ser? Io, mi, Bello. bello. Bien. Ay, ¿qué hice? Acá. Ya, tú Svegli. ti svegli. Lui Si sveglia. 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 Lui sì. Y lei lo mismo, lei si sveglia. Noi Ci svegliamo. Ci svegliamo. ci svegliamo, perfetto. Voi? Svegliano. Svegliate. Voi vi Svegliate. svegliate. Y loro? Si svegliano. Sveglia. Ahora sí, si svegliano. Loro sì e svegliano. Ya, entonces en verdad lo que tenemos es nuestro verbo conjugado de manera común y corriente. ¿Ya? En presente, pero con este adjetivo posesivo delante. Esto ya lo sabíamos, lo habíamos visto muchas veces, así que no debería ser nada nuevo. Pero igualmente, ¿alguien tiene alguna duda con esto? No. No, Mm-mm. me parece. Algo dijiste al inicio que en italiano se llamaban adjetivos. ¿Qué es lo que se llamaba Esto. adjetivo? El mi, ti, si, Ya. en español son, Porque nosotros- son pronombres reflexivos, en italiano se llaman adjetivos reflexivos. Ya. Pero eso, al final, es el nombre nomás. Lo importante es que se lo Cultura aprendan. nomás. Claro. Ahí está. Hola, Erika. Hola, hola. ¿Cómo Cuéntame. estás? Hola. Bien, gracias. Hola. Me respondí Hola, Erika. ahora. Hola, hola. Hola, hola. Oh, ciao. Exacto. Chao. Ya.
Entonces, el presente lo tenemos. Bueno, Erika, estamos viendo los verbos reflexivos, que es una materia que ya conocemos, pero ahora la vamos a ver en varios tiempos verbales. Y lo que te perdiste, que es muy poquito, te perdiste como 10 minutos de clase, lo vas a poder ver cuando suba la clase a YouTube. Ah, ok. Ujú. Entonces puedes repetir ese pedacito. Ya. Listo con el presente. Después, Passato. mismo verbo, en pasado próximo. Ahí ya teníamos una regla. ¿Quién se acuerda de la regla de los reflexivos en pasado Avere. próximo? Avere, perdón, essere. Essere, era justo la otra. Essere. ¿Ya? En pasado próximo, todos los verbos reflexivos están obligados a usar el verbo essere como auxiliar. ¿Ya? ¿Y qué pasaba con un verbo cuando lo usábamos con el verbo essere en pasado próximo? Se conjuga Il con participio persona y deve tiempo. coincidere. El participio tiene que Coincide. coincidir en género y número ¿con Il qué? numero. Con el sujeto. Il Con sujeto. el sujeto, sí. Eso. Entonces, yo voy a decir, ¿cómo voy a decir el io? Io mi Sono. sveglio. Mi sono Ah, mi svegliata. sono svegliata. Svegliata. Claro, ustedes dicen mi sono svegliata, nosotros decimos mi Mi sono. sono Sono svegliata. svegliata. Va, ahí está. Bien. ¿Cómo va a ser el tú? Ai, Tu ti sei svegliato, Giuseppe. Svegliato. Eso. E Tú te- José. Anche io mi eh, sono... se è José, tú ti svegliato. sei svegliato, Si è svegliato. pero Tutti sei. a una mujer le decimos tú ti Ti sei sei svegliata. svegliata. Lui E Si è svegliato. si è svegliato. Mi si... Lui si è svegliato. Lei Si es. Si è svegliato. Si è svegliata. eso. Lui si è svegliato. Lei si è svegliata. Svegliata. Siamo. Noi, Sono, acuérdense Ci siamo siempre que es svegliati. ci siamo, no solo siamo. Noi ci siamo siamo. Ci siamo svegliati. svegliati Ci... o Svegliate. svegliati. Svegliata. Cuando usamos el i, svegliati, Quando è masculino. masculino y Plural. Plurale. plural, pero también en otro caso, cuando es un grupo mixto. Ah, sì. Ah, claro, sì. Sì, sì. ¿Ya? Igual que en español, los grupos mixtos, hombres y mujeres, lo vamos a tratar de manera masculina. Svegliati. En cambio, svegliate es solo cuando son puras mujeres. Ya, voi, vi, Siete. Siete Siete. svegliate. svegliate o Svegliati. Svegliati. Svegliata. svegliati. Svegliate. Loro si sono. No? Ujú. Svegliati. Svegliata. Svegliati o svegliate? Svegliati. Exacto. ¿Ya? Acostúmbrense cuando estén repasando de leerlo todo. ¿Ya? Porque si nos quedamos solo pegados con el verbo conjugado, no va a ser un reflexivo. Entonces acuérdense que no es svegliato, no es si es svegliato. Ci siamo svegliati. Al final pasa a ser como un puro sonido. Vi siete svegliati, si sono svegliate. Siempre con el reflexivo. Reflexivo. Ya. ¿Esto va a estar en el video, Giuseppe? Todo esto queda grabado. Ah, ya.
Toda la clase queda grabada. De hecho, Giuseppe, prefiero que se dediquen más a tomar atención, si es que después van a tener ok. tiempo para ver la clase de Para nuevo, escribir. más que Ya. escribir, como voy bastante rápido, tomar atención. Ujú. ok. Dayana, ¿me querías decir Giuseppe, algo? Sí. sí, en el caso del verbo o sea, no es el verbo rendersi, rendersi conto. Sí, Io mi sono resa conta o resa conto? reza conto. ¿Por qué? Resa conto. Porque el verbo es rendersi. Es Ok. lo que nosotros decimos darse cuenta. Entonces, Sí. conto, conto es un sustantivo nomás. Ah, ok, cuenta. Ok, no Entonces se es conjuga. io, mi sono, y como lo dices tú, reza, y ese es nuestro participio. Ok, sí, el participio de Di rendersi, rendersi. reza, Sí. y el resto es un, como te decía, es Una simplemente... palabra que no varía. Exacto. Con. Y yo digo, io mi sono, rezo Rezo conto. conto. Súper. Ya. Entonces dijimos muy importante que los verbos en pasado próximo estamos obligados a usar siempre el verbo essere, por lo tanto a coincidir el participio en género y número. Bien. Otro pasado. Imperfecto. Perfecto. Imperfecto. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo va a ser? Io. Mi svegliavo. Perfecto. Io mi svegliavo. Ya. Tu. Iliavi. Yavi. Tu ti svegliavi. Acuérdense que hay que decirlo todo junto. Tu ti svegliavi. Tutti Iliavi. Sí. Svegliavi. Lui. Si Iliava. Eso. Si Sí. svegliava. Si svegliava. Y lei va a ser igual. Si svegliava. Lei si svegliava. Noi. Noi ci Ci svegliavamo. Perfetto. Ci svegliavamo. Acuérdense que en el imperfecto carga acá el acento. Ci svegliavamo. svegliarsi. Voi Vi Svegliavate. eso. Voi vi svegliavate. 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 Y loro. Si svegliavano. Si Bien. Svegliava. Si svegliavano. Eso carga acá. Bien, entonces al final lo que estamos haciendo, como les decía, estamos haciendo un repaso general de conjugaciones, porque son verbos comunes, solo que le ponemos antes el reflexivo. Ya. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bene, bene. Bien, bien. Bien, qué bueno. Molto bene. Había un tiempo verbal que era complementario, que era como una combinación entre el imperfecto y el pasado próximo. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? No.
Ah, el trapasato. Ah. Sí. Ah, El trapassato próximo. Exacto, trapassato próximo. Entonces, este era igual que el passato próximo, pero conjugando el verbo auxiliar en imperfecto. Como es igual, sigue la misma regla del passato próximo, en trapassato próximo también sigo estando obligado a usar siempre el verbo essere. pues, Entonces, ¿cómo era el verbo essere en imperfecto? Io, miero, exacto. ¿Miero qué? svegliata. En el mío caso, svegliata. Eso. Io mi ero svegliata, si lo dices tú. Io mi ero svegliato, si lo digo yo. Ya. Tú. Eri. Eri. Ah, Ti eri. acostúmbrese. Tú ti eri. Tu Ti eri eri. Tutti eri, svegliato tutti Ho eri, svegliato. O svegliata. o svegliata. O svegliata. tutti eri svegliata. Si Lui era Ti era si era, Si era. che cosa? svegliato. 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 o svegliata. No, ojo, José. Lui si era svegliato. Solo eso. Tenemos que tener siempre claro eso. Que Sì. en la tercera persona singular es la única que se separa. ¿Ya? Lei Era. Si era svegliata. Si era svegliata. era svegliata. Svegliata. Noi Noi, Ci eravamo svegliati. eso. Ci eravamo svegliati o Noi ci eravamo svegliate. eso. Svegliate. ¿Qué escribí acá? Ahí. Ahí está. Svegliati o svegliate. Voi Vi eravate. Vi eravate eravate svegliati. O svegliate. o svegliate. O svegliate. Y loro si Erano. Erano erano svegliati o svegliati. svegliate. Ay, no hay caso que lo escriba bien a la primera. Esta. Svegliati o svegliate. ¿Quién me podría hacer un ejemplo con este trapassato próximo en reflexivo? Acuérdense primero que siempre va acompañando a otra acción. Usamos, por ejemplo, el cuando. Ah. Quando io sono arrivata. Ya, sin el io. Quando sono arrivata. Loro si erano già svegliati. Perfecto. Loro si erano già svegliati. Me faltó un loro. loro. Súper, súper. Ya, entonces acuérdense siempre que esto tenemos que tener otra acción, generalmente en pasado próximo, pero en algunos casos se puede hacer con imperfecto. ¿Ya? Y este trapassato próximo va siempre acompañando, nunca puede ir solo. Y acá hay una cosa interesante. El adverbio de tiempo, el ya. Acuérdense siempre que va entre el verbo auxiliar y el participio. Yo no puedo decir loro si ya erano svegliati. Podría decir loro si erano svegliati ya, pero suena terriblemente mal. ¿Ya? La forma
común es que este ya, que es un adverbio de tiempo, va siempre acá, entre el verbo auxiliar y el participio. También en pasado próximo. Bien, 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 bien. Ya. Vamos a... Ñero. Oye, vamos, pero viento en popa con esto, así que... Otro tiempo verbal. Futuro semplice. Ya. ¿Cómo va a ser? Io, Mi sarò sarò? svegliata. no, ese es el futuro anterior. Alguien lo dijo, pero no fue... Ah, Sarai. No, No. alguien lo dijo bien, pero se ¿Mi escuchó sarò? bajito. No. Yo mi no es pero io miss. no, sveglierò. Ah, sveglierò. Eso, porque él Molto es più facile. semplice, sí. Ese siempre el Sì, futuro semplice, el más simple de todos. futuro semplice, sì. Acuérdense que la terminación de futuro es ero, alío. Con los verbos are y ere. Con los verbos ire es iro. Ya. Tú, Ti sveglierai? bien, tu ti sveglierai. Lui, Si Ti sveglierà. sveglierà? si sveglierà. Noi, Ti sveglieremo? bien, ci sveglieremo. Voi, Ti Si direte. sveglierete. Sveglierete? Voi vi Vi sveglierete. sveglierete. Y loro, Si Sveglieranno. sveglieranno. perfecto, si sveglieranno. Recuerden siempre la doble N, sveglieranno. Bien. Que bueno, en general tienen bastante recordados los tiempos verbales. Felicitaciones. De repente yo no me acuerdo del nombre, pero Claro, sí lo sé conjugar. claro. Yo, por ejemplo, el primero que dijiste era el futuro anteriores. Sí, el futuro anterior es sí. Pero ese no lo meto en en esta materia, porque en verdad el futuro anterior, dentro de todo, es un verbo que se usa, un tiempo verbal que se usa muy poco. Entonces encuentro que es como casi innecesario repasarlo. Pero por si acaso, el io era io mi sarò svegliato. Svegliato. Acuérdense que era la combinación entre el pasado próximo y el futuro. Tiene la misma regla el pasado próximo, pero con el verbo en futuro. En español, ¿cómo se diría? ¿Qué significa esa frase? ¿Yo me estaré despertando? No, ¿Algo así? es yo me haya despertado. Yo, Ah, ya. Por eso también funciona siempre con el cuándo. Claro. Ujú. O el apenas, que es el recién. Pena. O apenas, apenas. Entonces,
Voy a decir, no sé. Mi alzerò dal letto appena mi sarò svegliato. Me levantaré de la cama apenas me haya Me despertado. haya despertado. Ah, ya. También son tiempos que por sí solos no funcionan, pues estos son tiempos complementarios que necesitan de una acción aparte para tener sentido. En este caso, una acción en futuro. Y aquí, para dar énfasis, se suele hacer esto. Se le agrega un non. El non apenas es como para dar énfasis de que lo voy a hacer apenas me despierte. Es una forma particular del italiano. Entonces, mi alzerò a letto non appena mi sarò svegliato. Mm. No. Súper. ¿Qué nos va quedando como tiempo verbal? El condizionale, non ricordo Perfecto. al condizionale. Condicionales. Ya, vamos a ver rápidamente el condicionale por sí solo. A ver, ¿quién se acuerda cómo sacamos el condicional? Por ejemplo, del verbo svegliare. El futuro. No svegliarsi, sino que svegliare, así como acaba de decir José, lo hacemos a partir del futuro. Ya, ¿qué teníamos que hacer primero? Vedere il presente El futuro. del futuro. ¿El futuro de qué? Il verbo Svegliare, pero en particular, ¿qué persona? io. Del io. ¿Ya? Entonces, ¿cómo era? Lo usamos antes. El futuro de io, del verbo svegliare. Sveglierò. Io sveglierò. ¿De qué nos servía sacar el futuro? Lo que pasa es que para el condicional yo no voy a usar como siempre la raíz a partir del infinitivo, ¿cierto? Todos los tiempos verbales hacemos esto. Le quitamos la terminación y nos quedamos con una raíz. Pero el condicional no. El condicional tiene una raíz distinta, que era el io en futuro y le quitamos la o. Entonces, esta es nuestra raíz. Sveglier. Y eso es lo que íbamos a... A repetir. Y le poníamos nuestras terminaciones. Entonces, ei. Sveglierei. Tú. ¿Quién se acuerda de una Ti terminación? sveglierai. No. Ai. No. Ah, ti stiresti. Eso. Esti. A lui, lei. Si sveglierebbe. Perfecto. Ebbe. Noi. Ci sveglierebbero. No. No, Ese es el ci loro. sveglieremmo. Ci sveglieremmo con Eso, doppia con M. doble M. Sveglieremmo. Y acuérdense aquí lo importante de la pronunciación. Porque sveglieremo con una M es despertaremos. Sveglieremmo es despertaríamos. Despertaríamos. Entonces,
tenemos que pronunciarlo muy bien. Voy, Sveljereste. este. Sveljereste. Y ahora sí, loro. Si svegliera. Si sveglierebbero. Sveglierebbero. ¿Ya? Y acuérdense que dentro de todo el condicional es bastante simple cuando nos acordamos de estas terminaciones, porque todos los verbos son regulares. Da lo mismo con que terminen, si es are, ere o ire, da lo mismo. Todos son regulares, partiendo obviamente de nuestra raíz del io en futuro. ¿Ya? Entonces, Ok. si este es el condicional del verbo svegliare, el condicional del verbo svegliarsi, es prácticamente esto mismo. Entonces, io mi sveglierei, tu ti sveglieresti, lui si sveglierebbe, lei si sveglierebbe, noi ci sveglieremmo, voi vi svegliereste, loro si sveglierebbero. Ya. ¿Dudas? Hicimos fue como un repaso general de materias de todos los años. Sí. Vimos materias de primero, que es el presente, de segundo año, que es el pasado próximo y futuro, de tercer año, que es el imperfecto y el condicional. Así que este sirve harto como repaso de verbos en general. Entonces, lo que siempre necesito que les quede como súper claro, que al final, nosotros para que un verbo se vuelva reflexivo, solo tengo que ponerle el adjetivo reflexivo. Y si se fijan, son siempre los mismos, no cambian por tiempo verbal. Entonces es aprenderse esto. Nada más. Ya. Nada más, pues ¿quién me podría hacer algún ejemplo con cualquier tiempo verbal? ¿Alguna frase con verbo reflexivo o, mejor aún, algún ejemplo con algún verbo recíproco? Recíproco como el ejemplo que diste de María y no me Sí, acuerdo el otro nombre. exacto, esos verbos que al final son dos acciones recíprocas que nosotros las tenemos que decir en reflexivo. Ok. En cualquier tiempo verbal.
Puse guardar sí, Ujú. es un reflexivo, ¿no? Sí, todos los verbos que terminan en sí son reflexivos. Entonces, noi ci guardiamo Sí. las lesiones, No, ¿no? ahí Porque, sí que no. Porque si yo digo porque, noi ci guardiamo, claro que somos, eso pues, o es, sea, no se usa per, per un gruppo, no, pero es que, ojo, aquí nosotros, el verbo guardar sí, ese es a nosotros. ah, ya, El noi ci guardiamos, nosotros nos miramos. Pero entonces Ya. este podría ser ¿cómo se llama? Recíproco si yo dijera io. Ay, voy a quitar esto. Io guardo te e tu guardi me. ¿Ya? Yo te miro, tú me miras, nosotros pues nos sí, miramos. pues sí, noi no, no, nos guardiamo en la Zoom, no guardiamos recíprocamente, nos miramos. Es igual porque es lo que estoy diciendo aquí, que este verbo es un verbo recíproco. Otra cosa es que digamos, noi guardiamo la lezione. Ah, Ese es un verbo directo. no sé directo, pero en este momento estamos mirando todos Ya, pero ¿qué estamos mirando? a nosotros mismos. Yo te veo, tú me ves y... Entonces, pero ahí tendríamos que ponerle contexto, José. Ah, ya. Ok. Noi ci guardiamo su Zoom. O noi ci guardiamo durante la lezione. Ah, ok. Pero si yo digo noi ci guardiamo la lezione, no tiene Mm, sentido. sí, ok. Porque o nos miramos Y habría que borrarle el sí. o Ahí habría miramos que borrarle el sí. Exacto. O nos miramos nosotros o miramos la clase. ¿Ya? Ok. ¿Nadie tiene algún ejemplo que Sí, se le ocurra? Ya, yo pensé una. Dayana. I miei vicini si sono aiutati Perfetto. a fare la spesa. Si sono aiutati a fare la spesa. Súper. ¿Ya? Entonces, i miei vicini si sono aiutati. ¿Sí? Lui ha aiutato lei, por dar un ejemplo, lei ha aiutato lui. Loro si sono aiutati. Y eso en pasado, passato próximo. Por lo tanto, Próximo, sí. el participio, como siempre, tiene que coincidir con el sujeto, que es i miei vicini, loro, ya que no es mixto, pero en verdad no sabemos. Ante la duda siempre usamos el masculino también. Si fuera femenino sería le mie vicine. Ojo, hay una cosa que, claro, a mí siempre se me olvida. Tenemos que ponerle el nombre, ¿eh? Ah, Porque ya. Ah, vicini di casa, ok. Como sí, el apellido. es como el apellido para que se Mm. entienda, porque vicino solo es cercano, más que vecino. Ah, ok, Vicino di casa, ese es el vecino. ok, Ah, incluso si vivimos en departamento. ok. I miei vicini di casa si sono aiutati, o en femenino le mie vicine di casa si sono aiutate, que sería femenino. Ujú. Súper bueno el ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir haciendo los ejercicios del libro. Y igualmente, como les decía, no... Tampoco le doy demasiado como demasiada importancia a esta materia porque en verdad es una materia que ya hemos visto varias veces.
Entonces este es como un repaso nomás, no nos vamos a quedar pegados mucho rato haciendo vamos a hacer los ejercicios del libro, nada más. Eso es en general va a ser solo eso. ¿Ya? Giuseppe, ¿Mm? ¿y en qué nivel del libro vamos? Ya, buena Digamos, pregunta, pero a No, B1, sí, B2, ahora, A1, ahora, 2. ahora lo vemos, pero entonces voy a dejar, si no tienen dudas sobre la materia en particular, corto la grabación. ¿Sí? unità 9. Ok. Ya, entonces corto la grabación y ahora